Esta es la historia de una mujer que misteriosamente desapareció en un hotel a plena luz del día. Nadie se dio cuenta hasta que unas semanas más tarde, los huéspedes se comenzaron a quejar de la presión y del mal sabor del agua. Ahí fue cuando encontraron el cuerpo de la mujer sin vida en uno de los tanques de agua en el techo del hotel. Hasta el día de hoy es un misterio lo que ocurrió o cómo llegó ahí. En el último video del que se tiene registro se le observa en el elevador desconcertada y aparentemente sin mucha conciencia, pero lo que más asusta es que pareciera como si huyera de alguien y de pronto comenzaba a hablar aparentemente sola. Esta fue la última vez que se le vio y este caso a día de hoy sigue sin resolverse. Este hombre secuestró un avión comercial e hizo una de las hazañas del crimen más sorprendentes de la historia. En 1971, un hombre llamado Dan Cooper secuestró un avión de pasajeros y se comunicó con el gobierno pidiéndoles $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. Pero eso sí, especificó que le dieran dinero no rastreable ni enumerado o si no explotaría una bomba. Una vez aterrizado en Seattle, recibió el cargamento, volvió a despegar para luego usar solo uno de los paracaídas y saltar del avión. Lo más sorprendente es que después de investigaciones jamás se le volvió a ver ni a encontrar. Después de 50 años, aún no se sabe su paradero y ha sido uno de los robos exitosos más famosos de toda la historia. Esta cápsula mató a 4 personas de forma misteriosa y nadie sabe por qué. En la década de los 70, una cápsula de cesio-137, un isótopo altamente radioactivo y peligroso, se perdió en la grava de una cantera. Después de una semana buscando la cápsula y sin tener éxito, abandonaron la misión. Años después, en un edificio de departamentos nuevos, una mujer de 18 años murió sin razón alguna en el departamento 85. 2 años después, le siguió su hermano y después su madre. Lo curioso es que todos murieron de leucemia, pero ninguno tenía precedentes genéticos de esta. Meses después, una nueva familia se mudó al departamento 85 y extrañamente, el hijo también murió de leucemia. Fue aquí cuando se abrió una investigación y se descubrió que aquella cápsula con material radioactivo perdida en la grava hace muchos años terminó formando parte de la pared de este departamento, matando así a 4 personas y dejando a 17 contaminadas con radiación. Finalmente, la cápsula se eliminó y el edificio se limpió por completo. Esta paloma está a punto de estrellar un misil en un barco. No es broma, ella tiene el control de este proyectil. Durante la Segunda Guerra Mundial se puso a prueba el proyecto Orcon. Este tenía como fin entrenar palomas como piloto para guiar misiles. Primeramente les enseñaron a picotear un círculo en movimiento a cambio de comida. Cuando aprendieron eso, cambiaron el círculo por una ventana de metal y también les pusieron un pico nuevo, ya que el suyo estaba completamente roto. Finalmente, las pusieron a prueba para picotear la imagen de una nave en movimiento. La idea era configurar los misiles para hacerle caso a la dirección de las palomas, ya que, sorprendentemente, apuntaban bastante bien al objetivo, pero no eran precisas, por lo que se corría el riesgo de fallar y finalmente se desechó el proyecto. En 1979, una mujer llamada Ann Koch estaba durmiendo en un sofá cuando un meteorito de 4.500 millones de años atravesó el techo de su casa y la golpeó en el muslo. Ella fue la primera persona en la historia registrada en ser golpeada por un meteorito. El meteorito había estado viajando por el espacio durante miles de millones de años antes de ingresar a la atmósfera terrestre y caer hacia la casa de Ann. Se estimó que tenía aproximadamente el tamaño de una toronja. El impacto dejó un gran hematoma en la pierna de Ann, pero sorprendentemente salió ilesa. El 6 de marzo de 1981, Marianne Bachmeier le disparó fatalmente a un hombre que mató a su hija de 7 años justo en medio de su juicio. Metió de contrabando una pistola Beretta calibre 22 en su bolso y apretó el gatillo en la sala del tribunal. La casa 657 de Westfield ocultaba un oscuro secreto para cada familia que llegaba a habitarla, pues aparentemente llegaban cartas extrañas de una persona que se denominaba el Observador. Estas cartas tenían una bizarra forma de escribir y a menudo hacían preguntas raras como ¿ya viste lo que esconden las paredes? O comentarios del tipo «Gracias por la sangre joven que me han traído».
refiriéndose a los hijos de la familia. Los últimos inquilinos denunciaron al expropietario por no avisarles que esto pasaba. Dada la mala fama de la casa, ya nadie la quería comprar, por lo que la demolieron y construyeron dos diferentes. Esto afortunadamente alejó al extraño remitente de aquellas misteriosas cartas. Este video muestra los increíbles reflejos de un instructor que supo actuar en el momento preciso después de que el recluta fallara el tiro con granada, pudiendo así ocasionar un accidente mortal. Su habilidad para pensar en segundos fue la que salvó a este hombre. Este soldado está jugando con 15 bombas por una única razón: desactivar otras más letales. El proceso para neutralizar bombas antiguas suele ser tardado y delicado. Es por esto que cuando no se tiene tiempo se usa una técnica llamada mitigación de riesgo de explosivos, donde básicamente los soldados usan pequeños explosivos atados a un cable, lo dejan en el suelo y cuando están a una distancia considerable detonan los explosivos en cadena. Por lo que si hubiera alguna bomba oculta en el suelo, estos explosivos harían que detone en conjunto. Esta persona está suplicando por ayuda, pero nadie sabe qué tiene. A simple vista, ¿podría saber por qué pide ayuda? Bueno, literalmente está en llamas, solo que unas llamas invisibles. Está envuelto en metanol. ¿Puedes ver algún peligro aquí? Evidentemente no. Pero si ponemos un poco de papel... ¡Wow! Esta es la razón por la que los incendios de metanol pueden ser tan peligrosos. A menudo son invisibles y prácticamente indetectables a la vista humana. Solo podrían ser vistos con una cámara de calor o condiciones sumamente oscuras. Estos hombres están a punto de hacer una de las detonaciones más grandes de la historia. Una bomba nuclear de 23.000 toneladas de TNT fue colocada en las profundidades de Lagoon Atoll. Y, solo para que te hagas una idea del caos, la detonación nuclear transportada por el aire elevó la temperatura superficial del agua del mar en 99.000 grados Fahrenheit. Si tú hubieras tocado el agua en ese preciso momento, seguramente se te habría caído la mano. Que le pase un tsunami, este barco no podrá hundirse. La pregunta es, ¿por qué no hacen todos los barcos como este entonces? Este es un barco usado por la Guardia Costera cuando necesitan rescatar a otros barcos en medio de una tormenta, porque si se voltea tendrá la seguridad de que regresará a la normalidad. Estos barcos tienen un centro de gravedad bastante bajo, lo que significa que siempre se volteará hacia arriba. Además de que su cabina es hermética. Si se voltea, el agua no va a entrar. Hacer un barco comercial o uno más grande con estas características es prácticamente imposible, además de muy costoso. El 13 de marzo de 1996, Thomas Hamilton mató a tiros a 16 alumnos y a un profesor e hirió a otros 15 antes de suicidarse. Los británicos estaban tan molestos que se cambiaron las leyes de armas, lo que dificultó significativamente la posesión de las mismas. Este fue el último tiroteo en una escuela en el Reino Unido desde aquel entonces. Este video te va a sorprender, y sí, se puede escribir en un calamar vivo, pero tiene una explicación lógica. Esto es lo que pasa cuando tocas un calamar vivo. Animales como calamares y pulpos están recubiertos de células llamadas cromatóforos, que se expanden y contraen haciéndolas cambiar de color al tacto. Esto es parte de sus mecanismos de camuflaje y justo esto es lo que los hace excelentes depredadores. Tranquilos, ninguna vaca salió lastimada aquí. Lo que estás viendo es una simple liberación de gas en exceso. Verás, las vacas al comer producen un gas llamado metano. Este es altamente inflamable y a veces ellas no pueden liberarlo correctamente. Es por esto que los agricultores pueden literalmente hacer un agujero en la vaca y dejar que se desinfle como un globo. Lo único de lo que no estoy seguro es por qué el granjero decidió encender el gas, posiblemente para reducir el mal olor o simplemente porque se vería genial. Así reducen los dolores de cuello en el noroeste de China. Extraño, lo sé. En la ciudad de Shenyang, la mayoría de los hombres mayores, quienes se cuelgan de la cabeza para descontracturar la zona del cuello y la espalda. Este método ha ganado mucha popularidad y se utiliza para ejercitar más partes del cuerpo e incluso para relajación y meditación. Aunque no lo creas, este casco de piloto cuesta $400,000 y ahora te diremos el porqué. Para un piloto de la Fuerza Aérea, un casco es absolutamente necesario desde una perspectiva de seguridad y funcionabilidad, ya que brinda la comunicación de audio necesaria, tiene un sistema integrado y algunos cascos mejorados tienen un sistema de focalización con una pantalla integrada en el casco delante de un ojo y pueden mostrar una variedad de información para proporcionar instantáneamente conciencia situacional al piloto. Pero este casco que ves aquí
Es una F-35 Generación 3 y es esencialmente parte de la aeronave. Estos cascos se ajustan a medida para cada piloto individual para el máximo confort y tienen una visión nocturna incorporada. La información de la pantalla, la visualización frontal, es proyectada directamente sobre el casco visor. Pero lo que lo hace tan caro y exclusivo es una característica realmente interesante, la visión radiográfica, que es un digital de 360 grados que muestra qué está pasando alrededor de la aeronave. Así, si el piloto mira hacia abajo, podrá ver lo que hay debajo de él en el suelo como si estuviera mirando a través del piso del avión con toda la tecnología construida. ¿Por qué le estamos poniendo agua a esta ametralladora de hace 130 años? Conocida como el pincel del diablo, la ametralladora Maxim fue inventada en 1884 por Hiram Stevens, un estadounidense inventor británico. Este hombre fue el primero en desarrollar una ametralladora automática. Fue utilizada en más de 40 conflictos armados y fue la más usada en la Primera Guerra Mundial. Su éxito se debe a su gran capacidad de descarga. Utiliza municiones comunes y puede disparar por largas duraciones de tiempo sin calentarse gracias a su refrigeración por agua de barril. Este pequeño aparato de aquí puede descarrilar un tren entero, dañar las vías y ocasionar cientos de problemas, y a pesar de que es ilegal, en ciertas ocasiones es necesario usarlo. El descarrilado intencionado se usa cuando hay que actuar de forma rápida. Por ejemplo, cuando el tren está en movimiento y la pista está en mantenimiento, o cuando dos trenes están a punto de colisionar entre sí. Este pequeño aparato ha prevenido cientos de accidentes fatales, pero solo se usa en un caso extremo, ya que, como ves, descarrilar un tren es un desastre total. ¿Cómo estos 50 millones de neumáticos desaparecieron de este lugar? El cementerio de llantas más grande del mundo estaba en Kuwait, donde se habían abandonado llantas durante 2 décadas, hasta que hubo algunos incendios gigantescos que en realidad se veían diminutos si lo comparamos con todo el terreno, pero nada grave. El caso fue que 5 adolescentes provocaron un incendio masivo en otro cementerio de llantas. Este estaba en Canadá y solo tenía 14 millones de llantas, pero aún así los bomberos no pudieron apagarlo y el fuego ardió durante 17 días seguidos y obligaron a 4.000 personas a evacuar sus hogares. El gobierno de Kuwait, al ver esto, entró en pánico y decidió transferir todo y comenzar a deshacerse de las llantas, reciclándolas o eliminándolas antes de que alguien les prendiera fuego a su cementerio de 50 millones. Se necesitan de entre 250 y 411 lamidas para llegar al centro de una paleta Tootsie Pop. El Taj Mahal, uno de los monumentos más famosos del mundo, tardó más de 20 años en construirse y costó el equivalente a más de $1.000 millones de la actualidad. ¿Sabías que McDonald's alimenta al 1% de la población mundial cada día? Tienen más de 30.000 restaurantes en todo el mundo y está presente en cada rincón del globo, excepto en la Antártida. De cada 100 habitantes del planeta, al menos uno de ellos come a lo largo del día una hamburguesa de McDonald's. Seguramente no sabías que el nombre de Lego proviene de la palabra danesa leg godt, que significa jugar bien. La bebida más consumida del mundo después del agua es el té. Esto se debe a que el té puede ser cualquier infusión de hierbas, cosa que hay en todos los países del mundo. Aunque no lo creas, el Océano Pacífico es más grande que toda la superficie terrestre del planeta. Un vestido de Jennifer López fue el causante de la creación de Google Imágenes. Se trata del que utilizó durante los Grammys del año 2000. El traje en sí era bastante llamativo, por lo que hubo una sobrecarga de búsquedas en internet relacionadas al vestido. Gracias a esta situación, uno de los colaboradores tuvo la idea de separar los resultados gráficos de la información, y así nació Google Imágenes. El ketchup antes era vendido como medicina. A principios del siglo XIX se pensaba que el tomate era dañino, pero un señor preparó y comercializó un brebaje a base de tomate que no era otra cosa más que ketchup. Lo cierto es que esta salsa no tenía ninguna de las propiedades medicinales que decía tener. Te presento a Charles Osborne, un señor que tuvo un ataque de hipo durante 69 años. Todo comenzó en el año 1922, mientras sacrificaba a un cerdo. En ese momento Charles tenía 28 años y el hipo cesaría
cuando alcanzó la edad de 97. Las razones reales nunca han sido explicadas, pero el caso sí está verificado. El erizo es uno de los pocos animales que pueden contraer la lepra. El cuerpo humano tiene suficiente hierro como para fabricar un clavo pequeño. ¿Sabías que la Mona Lisa está protegida por un vidrio a prueba de balas? En caso de haber algún atentado, luego de las vidas humanas, la prioridad es salvar las obras de arte más importantes del museo. La famosa botella de vidrio de Coca-Cola fue diseñada en 1915 para ser reconocible incluso en la oscuridad y cuando se rompiera en fragmentos. Las aerolíneas reciclan alrededor del 80% de los aviones retirados. Los materiales reciclados incluyen aluminio, fibra de carbono y titanio. Este es Thomas Wathouse. Fue el hombre con la nariz más larga de la historia, récord que nadie ha podido superar desde entonces. Este hombre, nacido en el siglo XVIII, logró sacarle beneficios a su deformidad, convirtiéndose en un artista de circo bastante famoso en la Inglaterra de aquella época. A principios del siglo XIX apareció en Inglaterra una extraña y curiosa manera de ganarse la vida: el robo de cuerpos de recién fallecidos en los cementerios. Resulta que los médicos e institutos de medicina de la época pagaban grandes cantidades de dinero para obtener cuerpos frescos con los cuales realizar prácticas o enseñanzas de medicina. A quienes lo hacían se les conocía como resurreccionistas. El pulgar humano tiene su propio conjunto de músculos y tendones separados de los otros 4 dedos. Es por esto que puede moverse con mayor libertad. Aunque no lo creas, la canción Happy Birthday es una de las canciones más populares de todo el mundo y se estima que se canta alrededor de 1.5 millones de veces por día. ¿Sabías que el salmón es capaz de detectar las moléculas de agua de su hogar natal? Esto les permite regresar al mismo río donde nacieron para desovar. Aunque no lo creas, la famosa frase "Houston, tenemos un problema" de la misión Apolo 13 nunca fue dicha tal cual. La oración real dicha en aquel momento fue "Houston, hemos tenido un problema aquí". Aunque no lo creas, las arañas no tienen músculos en sus patas, por lo que las mueven utilizando la presión hidráulica. Lo que esconde esta caja misteriosa te va a sorprender como a muchos. A principios de la década de 1960, la CIA operaba una empresa de camiones falsa llamada Roadrunners International. La usaban para transportar cargas ultra secretas de California al Área 51. El viaje tomaba unos 3 días para completarse y, dada la escala de la operación, atraía la atención de los espectadores que a menudo preguntaban qué había en la caja gigante. Finalmente se descubrió que contenía un avión ultrasónico que ocultaban a sus enemigos de la época. El avión volaría tan rápido que podría escapar de los misiles enemigos. Durante estos vuelos supersónicos, los bordes del avión alcanzaban temperaturas en exceso de hasta 790 grados Fahrenheit. Los perros antitanque fueron un arma utilizada por primera vez por los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Primero, entrenaban a los perros para correr debajo de los tanques para encontrar comida. Después, los dejaban hambrientos y los enviaban a la zona de guerra con bombas atadas a ellos que serían detonadas para destruir a los tanques. Así es como respira bajo el agua el Anolis aquaticus, un pequeño lagarto que tiene la capacidad única de respirar bajo el agua manteniendo una burbuja de aire debajo de su piel. Y aunque parezca plateado, el color es debido a su piel altamente hidrofóbica. Un hombre injustamente condenado fue liberado después de 35 años gracias a los cazadores de mitos. Lo culparon de encender un molotov con un cigarrillo, matando a 2 hombres. El tipo siempre dijo que él no lo había hecho, hasta que un día en su celda, viendo la repetición de cazadores de mitos, demostraban que esto era imposible, y esto lo ayudó como prueba para poder ser liberado. Este compartimiento secreto está en algunas cabinas de aviones y una le salvó la vida a un piloto después de que su avión fuera secuestrado. Al abrir el compartimento hay una cuerda lo suficientemente larga para que el piloto pueda escapar por la ventana de emergencia, pero como ves es bastante arriesgado y no es fácil descender por ahí. Por eso se cambió por este sistema que te desliza suavemente. En 2016, este hombre logró escapar por la ventana de un avión secuestrado gracias a este sistema. ¿Sabías que algunos helicópteros pueden aterrizar sobre el agua? E incluso pueden permanecer flotando si las condiciones del mar lo permiten. Esto es gracias a unos flotadores de emergencia. Estos flotadores están ubicados en los costados del helicóptero y se llenan de aire rápidamente en casos extremos.
Se activan como si fueran una bolsa de aire y si todo sale bien, el helicóptero tendría que flotar. Pero debido a que el centro de gravedad de estas aeronaves es diferente al de un barco, muchas veces puede resultar bastante mal y terminar volcándose sobre el agua, por lo que la tripulación tendrá que arreglárselas para poder escapar. Algo muy malo está a punto de suceder. Claramente se cayó algo del avión, pero la pregunta es, ¿qué es eso y por qué toda esta gente está intentando sacarlo de la pista de aterrizaje cuanto antes? Y peor aún, ¿por qué lo arrojaron al océano? Al inicio pensarías que están abriendo paso para el aterrizaje de un nuevo avión, pero en realidad se trata de una bomba de napalm. Esta bomba en específico puede ser letal. Están hechas con una sustancia gelatinosa, combustible y napalm. Cuando la bomba se lanza y explota, libera una lluvia de fuego y un líquido inflamable que se adhiere a los objetos como si fuera gelatina en llamas que no se quitan fácilmente. Ya te imaginarás por qué la arrojan al océano. ¿Por qué los submarinos rusos tienen ventanas, pero los americanos no? Buena pregunta, hermano. Los submarinos americanos pasan el tiempo mayormente en la superficie del agua, por lo que la tripulación puede incluso estar en el exterior monitoreando, a diferencia de los rusos que tienen que navegar largas distancias y enfrentarse a climas extremos. Esto obliga a la tripulación a permanecer dentro de la nave e incluso el submarino tendrá que sumergirse. Pero, ¿qué pasa con las ventanas? ¿Acaso no se rompen por la presión? Bueno, estos submarinos tienen la cubierta aislada del resto, por lo que, cuando hay que sumergirse, inundan la cubierta a propósito para que la presión del agua en las ventanas sea la misma por los dos lados. De esta forma, no se rompen. ¿Por qué el ejército de Estados Unidos arroja un misil por el aire para luego atraparlo en movimiento? Bueno, porque no es exactamente un arma en realidad, es un vehículo aéreo no tripulado llamado UAV. Estos se encargan de hacer el reconocimiento del área donde están ubicados. Cuando su misión termina, lo tienen que capturar en movimiento, por lo que cuelgan una sonda desde la madre nodriza y, con un sistema casi perfecto, logran engancharlo y con un brazo robótico lo suben para finalmente recuperar la información. Este misil está hecho para encontrarte incluso si estás escondido en el sótano de tu abuela. Está hecho específicamente para atravesar gruesas paredes de concreto y casi cualquier búnker bajo tierra. Se llama Taurus y se despliega desde un jet para después continuar sobrevolando a una altitud baja para evitar ser detectado. Y cuando llega al objetivo, gana la máxima altura posible e impacta contra él. Es capaz de atravesar varias capas de búnker hasta llegar a su objetivo. Podríamos decir que ahora sí no tienes dónde esconderte. ¿Sabías que pueden congelar las vías del tren y al mismo tiempo prenderles fuego? Depende de cuál sea el propósito. El estresado de rieles es un proceso de ingeniería ferroviaria para estirar los rieles soldados continuos para evitar tensiones de calor y frío. Después de la instalación, en este proceso las pistas se estiran unas pulgadas para que sus temperaturas liberen estrés y así reducen problemas futuros. Durante temperaturas extremadamente frías, se le prende fuego a las vías para evitar que se hagan grietas cuando pase el tren. ¿Sabías que algunas especies de crustáceos, como los cangrejos, son capaces de amputarse sus propias pinzas con tal de sobrevivir a una situación de peligro? Así como estás viendo, este cangrejo resultó herido luego de un ataque de gaviotas. Al ver que no podía avanzar así, decidió amputarse su propia extremidad. Al igual que este otro que con tal de evitar ser cocinado, se cortó la mano para poder escapar. Aunque esto parezca triste y desgarrador, la realidad es que estos animales tienen la capacidad de regenerarse, por lo que después de unas semanas podrán volver a ser los mismos que antes. Bueno, a excepción del cangrejo que iba a ser cocinado. A él sí se lo comieron. La Marina de Estados Unidos gasta más en champán que cualquier otro país por esta razón: bautizar barcos. Aunque suene tonto, esta tradición barcos se remonta durante siglos atrás, cuando los antiguos griegos proclamaban el nombre de sus naves a sus dioses para un viaje seguro. Después se cambió la tradición a derramar un fluido en la proa antes de que el barco entrase al agua. Inicialmente era vino, pero después se convirtió en champán, cosa que hasta el día de hoy se sigue haciendo en la mayoría de los barcos de Estados Unidos. Se cree que si no se hace esto, el barco posiblemente llegue a tener un accidente.
¿Sabías que los seres humanos son la única criatura de la Tierra que se sonroja? Esto sucede generalmente por la emoción conocida como vergüenza. Muchos animales carecen de ella, ya que para tenerla hay que poder comprender las opiniones ajenas, por lo que es una emoción bastante compleja. En Hong Kong, la mayoría del agua que usan los retretes proviene del mar. ¿Sabías que el logo del chocolate Toblerone oculta un oso? Para encontrarlo debes detallar la montaña y en medio se puede apreciar la silueta de dicho animal. Los osos polares tienen la piel negra y en realidad su pelaje no es blanco, es transparente, por lo que parece blanco cuando se refleja la luz. Este era el proyecto que nunca finalizaron para rescatar personas desde una aeronave sin tener que aterrizar. Si bien ahorraba bastante tiempo, no hace falta ni decir por qué no fue aprobado. Este es uno de los pocos videos raros que se capturan de un jaguarundi, un felino bastante escurridizo. Es originario de las Américas y a veces se lo conoce como el gato nutria por su extraña cola. ¿Sabías que los huevos pueden ser cocinados de 59 formas diferentes? Seguramente se trata del alimento más divertido de nuestras dietas, ya que pocas proteínas poseen tantos métodos de preparación ampliamente extendidos. Existe un trastorno llamado la agresión tierna o la necesidad de apretar animales o bebés lindos. Este es el mecanismo de defensa del cerebro para moderar la avalancha de sentimientos positivos que estás teniendo. Las turbinas eólicas no parecen ser tan grandes hasta que las tienes a la misma altura que tú. Japón se infestó de mapaches norteamericanos después de que un anime basado en el libro Rascal salió al aire en 1977 y causó que miles de mapaches fueran importados como mascotas solo para ser liberados en la naturaleza. Este es el mejor y más ingenioso sistema de trampas con bolígrafos creado por un estudiante de Derecho de la Universidad de Málaga en España. Era su prueba final y, asombrosamente, talló las respuestas a la perfección en el bolígrafo. Lamentablemente, después se lo confiscaron. La boca de los pingüinos está llena de papilas puntiagudas para que los peces se muevan en una sola dirección, hacia el estómago. Los agujeros negros pueden ser tan pequeños como una única partícula subatómica o tan grandes como miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. El ajolote es una especie de salamandra que puede regenerar sus extremidades, pulmones e incluso corazón, lo que lo convierte en uno de los animales más regenerativos conocidos hasta ahora. El billete de $1 billón de Zimbabue, emitido en 2009, fue suficiente para comprar solo 3 huevos. La avispa escopeta tiene una técnica única de defensa. Dispara chorros de ácido fórmico a los depredadores. En el espacio exterior no hay arriba ni abajo, lo que significa que no existe una dirección universal en el universo. ¿Por qué este marino está disparando con el arma al revés? Para abrir puertas en un comando existe una persona llamada el rompedor que se encarga de eso, pero casi siempre se prefiere usar una escopeta ya que es más efectiva. La razón por la que se agarra el arma de esta incómoda posición es por mera seguridad. Así pueden cubrirse del lado de la pared, evitan ser disparados. Además, también están fuera de alcance de cualquier impacto que las municiones puedan rebotar. Se ve algo incómodo, pero es la mejor opción. En esta sala que ves aquí se ponen a prueba la seguridad de muchas personas, incluyendo astronautas y marinos. Este acelerador de impacto horizontal permite a los investigadores probar la fuerza que los astronautas van a recibir durante el vuelo. Se utilizan estos maniquíes de choque bastante realistas. Están hechos a medida y pueden simular casi todos los efectos físicos y biológicos de las fuerzas sobre su cuerpo. Después encienden las luces y capturan cada momento en cámara de alta velocidad para después analizar cada detalle de los golpes recibidos. Este es un cañón Cox diseñado para suministrar oxígeno a los submarinos en caso de emergencia. Literalmente perfora la gruesa pared del submarino para después liberar el gas mediante una válvula presurizada. Afortunadamente, este invento ya ha salvado un par de vidas atrapadas en el lecho marino. En 1967, un submarino llamado Alvin fue atacado por un pez espada a 610 metros bajo la superficie del océano. El pez espada quedó atrapado en el submarino Alvin y cuando finalmente volvieron a la superficie, el pescado se recuperó y se cocinó para la cena. Esto es una bota de un soldado común y acaba de ser víctima de una mina terrestre. Como ves, no quedó casi nada. Y ya te imaginarás el daño que le haría a un pie común. Y esta de aquí es una bota antiminas PPE 100.
que como ves, soportó impactos de alto grado, protegiendo las extremidades de los soldados, o al menos en su mayoría. A pesar de lo altas que son las jirafas, solo tienen 7 vértebras en su cuello, al igual que los seres humanos. El escarabajo bombardero tiene la capacidad de lanzar sustancias químicas desde su abdomen para repeler a los depredadores. Estas sustancias pueden alcanzar temperaturas de hasta 100 grados Celsius. En Australia existe una carretera llamada The Nullarbor Plain, que es la carretera recta más larga del mundo, con una distancia de más de 1.600 kilómetros sin una sola curva. En Japón, los pasajeros de los trenes reciben certificados de retraso cuando el tren llega tarde. Estos certificados se pueden presentar en el trabajo o la escuela como una prueba válida de que el retraso no fue culpa del pasajero. Aunque no lo creas, en todo México solo existe una tienda de armas y está en Ciudad de México, por lo que si quieres comprar una, deberías viajar hasta allí. El océano contiene suficiente sal para cubrir toda la Tierra con una capa de sal de 152 metros de profundidad. La silla de cine más cómoda del mundo se encuentra en el cine Odeon Leicester Square en Londres y cuenta con masajeadores, ajuste de temperatura y función de inclinación automática. La Estatua de la Libertad no se encuentra en la ciudad de Nueva York, sino en Liberty Island, en el puerto de Nueva York. El desierto del Sahara, que cubre gran parte de Egipto, es el desierto caliente más grande del mundo y es casi del mismo tamaño que los Estados Unidos de América. Los delfines utilizan esponjas marinas como herramientas para proteger sus rostros mientras buscan alimento en el fondo del océano. Se estima que el 90% de los billetes que circulan en Estados Unidos tienen trazas de cocaína, ya que muchos billetes han estado en contacto con drogas en algún punto de su existencia. La planta Welwitschia mirabilis del desierto de Namib puede vivir más de 1000 años y solo tiene 2 hojas que crecen de forma continua. La NASA ha enviado discos dorados con sonidos e imágenes de la Tierra en las sondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2 en caso de que sean encontradas por seres alienígenas. El juego más popular en los casinos es la máquina tragamonedas, que representa aproximadamente el 70% de los ingresos totales. México es uno de los pocos países que tiene billetes con marcas especiales para invidentes. Son sensibles al tacto y sirven para facilitar la identificación de la denominación. El pelaje de los osos polares no es realmente blanco, sino transparente. Cada cabello es hueco y atrapa la luz del sol, lo que les da esa apariencia blanca tan característica. Hay un club exclusivo llamado Club 33 de Disneyland en California, al que solo pueden acceder por invitación y tiene una lista de espera de varios años. El faraón Tutankamón fue enterrado con una daga hecha de hierro, lo que ha llevado a especulaciones sobre la existencia del comercio de hierro en el antiguo Egipto antes de lo que se creía. Se necesitan 570 galones para pintar el exterior de la Casa Blanca. Todavía puedes hospedarte en el hotel más antiguo del mundo, Nishiyama Onsen Kenryukan, en Japón, el cual fue fundado en el año 705 después de Cristo. La temperatura más fría jamás registrada ocurrió en la Antártida, menos 97 grados Celsius, según informaron los investigadores en una revista científica en el año 2018. Hay un récord mundial para el poseedor de la mayor cantidad de récords mundiales, Ashrita Furman, quien estableció más de 600 récords y actualmente tiene más de 200. Aunque no lo creas, los relámpagos pueden calentarse hasta 5 veces más que la superficie del Sol. En la antigua Roma, los gladiadores eran considerados celebridades y algunos de ellos incluso tenían seguidores de culto. En la película El Rey León, los rugidos de los leones fueron grabados en el zoológico de Hollywood utilizando un león real llamado Volney. Hay montañas submarinas que son más grandes que los Alpes y que pueden llegar a los 4000 metros de alto desde el fondo del océano. Los pingüinos emperadores son conocidos por su habilidad para soportar las condiciones extremadamente frías de la Antártida. Para mantenerse calientes, se agrupan en grandes colonias y se turnan para ocupar el centro, donde están más protegidos del frío. Estos cristales que ves aquí formaron parte de un plan que dejaría cientos de muertes. Con el objetivo de que Hitler pudiera conquistar Polonia,
se buscaron algunos recursos para mejorar las habilidades de los soldados y se recurrió a Pervitin, una droga proveniente de la metanfetamina que ayudaba a los soldados a mantenerse despiertos por días, estar más alertas y tener más fuerza. Al tener éxito en algunos militares y al ver que habían creado super soldados, se repartieron más de 35 millones de pastillas de Pervitin a todas las tropas, ganando así la batalla y dejando a miles de adictos, incluyendo al propio Hitler. ¿Sabías que este líquido desconcertó durante mucho tiempo a la ciencia? Durante algún tiempo, algunos estudiantes de medicina habían reportado sentir hambre mientras diseccionaban uno de los cadáveres en los laboratorios de anatomía. Nadie sabía la razón de este fenómeno, solamente que ocurría en el momento en que diseccionaban un cuerpo, una situación que claramente no le abre el apetito a nadie. Resulta ser que en la mayoría de los laboratorios de anatomía se utiliza un compuesto llamado formaldehído para preservar el tejido del cuerpo que va a ser examinado. Este compuesto tiene otra característica: ayuda a inducir y estimular el apetito, lo que explica por qué a algunos estudiantes les daba un hambre voraz durante dicha actividad. Esto de aquí es un producto demasiado costoso en el mercado y se trata de heces de cachalote. Sí, sé que suena asqueroso, pero lo cierto es que esta sustancia es utilizada en distintos productos, aunque en lo que más se utiliza es en perfumes. Aun si suena desagradable, lo cierto es que se debe a su agradable fragancia. Estos desechos son producidos tan solo por el 1% de los cachalotes, por lo que un solo perfume fabricado a partir de ellas puede costar unos $500. ¿Qué? Un niño de 10 años encontró una cápsula radioactiva en la Ciudad de México en 1962. Aparentemente estaba tirada en la calle y se la llevó a casa en su bolsillo, donde permaneció por días hasta que su mamá lavó su ropa. La encontró y la dejó en un estante de la cocina. 38 días después, el pequeño murió. Su madre embarazada murió 3 meses después. Luego, su hermana de 2 años, un mes después. El padre sobrevivió y solo hasta que encontraron la cápsula, las autoridades descubrieron lo que había pasado. En 2006, Aaron Ralston se encontraba explorando dentro de un cañón en Utah cuando una roca se desprendió de arriba y le cayó en el brazo, dejándolo atrapado contra la pared. Durante 6 días nadie lo encontraba y sin esperanzas de rescate tomó la dura decisión de amputar su propio brazo con una navaja, lo que le permitió salir y buscar ayuda cuanto antes. Esta acción le permitió sobrevivir. ¿Tú qué hubieras hecho en esta misma situación? Conocida como la novia momificada, fue una de esas historias que parecieran falsas, pero no lo son. En la década de 1930, un radiólogo llamado Tanzler se enamoró de una paciente que sufría de tuberculosis llamada Helen. A pesar de sus intentos por curarla, finalmente la joven falleció. Pero su obsesión no terminó allí. Tanzler robó el cuerpo de Helen de su tumba y lo llevó a su casa, donde intentó preservar su cuerpo usando varios métodos, incluyendo cera, yeso, alambre. También le colocó ojos de vidrio y una peluca hecha con su propio cabello. Durante años, Tanzler vivió con el cadáver de Helen en su casa. Incluso creó una cama improvisada para ella. Eventualmente se descubrió la obsesión de Tanzler y fue arrestado y acusado de destruir una tumba de manera deliberada, maliciosa y sacar un cuerpo sin autorización. La NASA presentó el nuevo traje espacial para los astronautas que se dirigirán a la Luna. ¿Te gusta? Estos fueron los sobrevivientes que tuvieron que comerse a sus compañeros muertos para sobrevivir y esperar por 72 días en temperaturas bajo cero para ser rescatados. Conocido como el Milagro de los Andes, fue una tragedia donde un avión se vio envuelto en un accidente entre las montañas nevadas de los Andes, dejando 29 muertos y 16 sobrevivientes. Eligieron a los 2 más fuertes para ir en busca de ayuda y el resto se quedó a esperar. Pero pronto el hambre llegaría y alguien dijo: creo que me estoy volviendo loco porque estoy pensando en comerme los cuerpos de nuestros amigos. Alguien más dijo: soy estudiante de medicina y yo solo veo carne, grasa, proteínas y carbohidratos. Para mí fue muy difícil invadir la privacidad de mis amigos y cortar una parte de sus cuerpos. Sentía que de alguna forma estaba violando su intimidad. Es duro, pero esto les permitió sobrevivir y afortunadamente fueron rescatados 72 días después.
El billete más caro del mundo es el billete de $100,000 de Estados Unidos, emitido en 1934 y utilizado únicamente para transacciones entre bancos. El espacio aéreo de Estados Unidos es el más transitado del mundo, con aproximadamente 5,000 vuelos comerciales operando en él al mismo tiempo. Las estrellas fugaces no son estrellas realmente, sino pequeñas partículas de polvo y roca que se queman al entrar en la atmósfera terrestre, creando así el efecto luminoso que nosotros podemos ver. Las nubes no son sólidas, sino más bien masas de gotas de agua o cristales de hielo suspendidos en el aire. El casino más grande del mundo se encuentra en Macao, China. Es el Venetian Macao y tiene una superficie de más de 51,000 metros cuadrados. La frontera entre Canadá y Estados Unidos es la frontera más larga del mundo sin patrullas militares o fuerzas armadas desplegadas en su totalidad. La palabra selfie fue elegida como la palabra del año por el diccionario Oxford en 2013. ¿Sabías que la NASA estrella aviones y aeronaves completamente nuevas a propósito? Así como los autos, algunas aeronaves también necesitan ser probadas para medir su resistencia en caso de algún impacto, por lo que no siempre hay pilotos dispuestos a arriesgarse para hacerlo manualmente. Por esto existe el Centro de Investigación de Aterrizaje e Impacto de la NASA. Aquí se prueban helicópteros, aviones, avionetas y hasta cohetes. Se mide la fuerza del impacto y, por supuesto, se usan maniquíes para visualizar el posible daño humano que esto ocasionaría. En 2013, en la ciudad de Guangzhou, en China, una mujer compró un paquete de pulpo vivo en el mercado y decidió comérselo crudo. Lo que no sabía era que los pulpos habían sido infectados con un parásito llamado Nantastoma, que puede ser mortal para los seres humanos. Después de comer los pulpos, la mujer comenzó a experimentar síntomas de dolores de cabeza y parálisis facial. Los médicos descubrieron que el parásito se había alojado en su cerebro y que había comenzado a devorar su tejido cerebral. Afortunadamente, los médicos pudieron extraer el parásito en una cirugía bastante complicada, pero la mujer quedó con un daño cerebral permanente. Usted no aprende, ¿verdad? Este extraño objeto volador es el futuro de los drones militares. El BBAT-128 es una aeronave no tripulada con un diseño bastante peculiar que permite que aterrice y despegue desde cualquier lugar. Puede volar de forma vertical u horizontal por 11 horas y solo necesita 30 minutos para ensamblarlo y ponerlo en marcha. Este proyecto costó $50 millones y comenzará a ser utilizado por la Marina de Estados Unidos. Es perfecto para vigilar zonas inhóspitas y detectar humanos a distancia. ¿Sabías que una paloma que llevaba una mochila fue arrestada después de que la sorprendieran intentando introducir un paquete de metanfetamina en una prisión de Columbia Británica? Esto pasó en Canadá y realmente atraparon a la paloma para evitar que siguiera traficando la sustancia otra vez. Este hombre intentó escapar de prisión haciéndose pasar por su propia hija con una máscara de látex. Conocido como Shory, fue un peligroso criminal de Brasil que elaboró un curioso plan para escapar de las rejas. Aparentemente, un día que su hija de 19 años lo visitó, se vistió como ella con una máscara de látex y una peluca. La idea era dejar a su propia hija en prisión y escapar, pero justo cuando estaba por salir, los policías lo notaron nervioso y lo descubrieron. 3 días después de su intento fallido, decidió quitarse la vida colgándose en su propia celda. La Fata Morgana es una especie de espejismo que se origina cuando la luz atraviesa un área situada entre 2 capas de atmósfera de diferentes temperaturas y densidades, creando una especie de espejo que refleja y distorsiona la zona donde aparece, produciendo estas complejas formas. Generalmente ocurre en el mar, aunque también puede aparecer en ciudades. Son muy raros de ver y muchos aún creen que se trata de cruces con universos paralelos. Este es el sistema de seguimiento de movimiento más avanzado que se ha desarrollado. Su función, como ves, es traquear el movimiento dinámico de la pelota de ping-pong y literalmente no importa a dónde la muevas, la cámara se moverá contigo. De ahora en adelante, los partidos de ping-pong estarán cubiertos a cada detalle. Los Whittaker son la familia endogámica más conocida y popular de Estados Unidos, es decir, son una familia en donde hermanos, primos, sobrinos y tíos se casan entre sí y tienen hijos. Son de Odd, West Virginia. Viven en condiciones muy precarias y padecen de malformaciones por el cruce genético de hermanos. Se hicieron famosos por el productor y fotógrafo Mark Laita, quien los conoció y fotografió por primera vez en 2004.
inspiraron películas como Camino hacia el terror, en la que los miembros malformados de una familia endogámica atacaban a los viajeros desprevenidos para devorarlos. Estos son los restos de una vampiresa clavada en el suelo con una hoz en la garganta para evitar que regrese de entre los muertos. Estos fueron encontrados durante un trabajo arqueológico en un cementerio del siglo XVII en el pueblo de Pien de Polonia. Evidentemente, solo era una pobre mujer acusada de ser una vampiresa. Esta es la escalofriante escultura de San Bartolomé y sí, su piel luce extraña porque no tiene. El apóstol fue representado completamente desollado como supuestamente murió, y para hacerlo aún más perturbador, los artistas colocaron eso en su mano, lo que vendría siendo parte de su piel desprendida. El récord Guinness del cine más grande del mundo lo ostenta el Cine Roxy en Ciudad de México, con una capacidad de más de 6,000 personas. El océano tiene más de 20 millones de toneladas de oro disueltas en el agua. Esto es mucho más de lo que se ha extraído de la corteza terrestre. Sin embargo, extraer oro del agua del mar actualmente no es económicamente viable debido al alto costo de la tecnología y energía requeridas. Si necesitas deshacerte de un hipo persistente, prueba tragando una cucharadita de azúcar. El azúcar estimula los nervios de la garganta y puede aliviar el hipo. ¿Sabías que el ADN humano es aproximadamente 99.9% idéntico entre todas las personas? A pesar de ello, la diferencia de 0.1% restante es lo que hace que cada individuo sea único. Aunque no lo creas, se estima que existen alrededor de 8.7 millones de especies en la Tierra, pero se cree que solo se han descubierto alrededor del 15% de estas. ¿Sabías que la cebra es el único animal que tiene un patrón de rayas único en cada individuo? Al igual que nuestras huellas dactilares, cada cebra tiene un patrón de rayas único que la distingue de todas las demás. Anualmente, cada persona pierde en promedio unos 4 kilos solo en piel muerta, y seguramente nunca te has percatado de esto, ya que el cuerpo sustituye todo lo perdido de manera inmediata. Si comes muchas zanahorias, seguramente tu piel se va a poner de color naranja. Estas hortalizas poseen unos compuestos ricos en vitamina A llamados beta-carotenos, cuya ingesta habitual ocasiona una ligera coloración naranja en la piel. En Nueva York no puedes vender tu casa si está embrujada, o por lo menos debes avisarle al comprador y él aceptar de todos modos. No es un chiste, se trata de una ley y de hecho se toma bastante en serio debido al alto índice de actividad paranormal en aquel país. El 80% de todos los animales que han vivido en la Tierra han tenido 4 o más patas, por lo que sí, somos los raros con tan solo 2 piernas. ¿Sabías que este perfume de Calvin Klein también es utilizado para atraer a grandes felinos? Sé que suena como una locura, pero por alguna razón, ellos aman este aroma. Se trata del Obsession for Men, y solo mira la reacción de estas criaturas al oler los objetos impregnados con este aroma. Cabe destacar que esta no es la fragancia más efectiva para atraer felinos, ya que esa información no es de dominio público por cuestiones de seguridad animal. ¿Sabías que el ejército de los Estados Unidos construyó máquinas voladoras tripuladas como esta a mediados de la década de los años 50? Estas son imágenes reales de lo que era la plataforma voladora de Hiller. Esta máquina voladora incorporó un ala redonda de fibra de vidrio de 5 pies con hélices propulsadas por motores de 244 caballos de fuerza. El piloto simplemente tenía que inclinarse en la dirección deseada y la plataforma lo iba a seguir. Fueron diseñadas para atacar a las tropas enemigas desde el aire. Lo que no contemplaban era que, si el piloto era alcanzado por una bala, lo cual era muy probable y fácil de que sucediera, toda la maquinaria terminaría destruida y finalmente cancelaron dicho proyecto. Este es el momento en el que un chimpancé de 29 años de edad fue liberado de la jaula en la que pasó toda su vida. Esta fue la primera vez que vio el cielo y las nubes. ¿Sabías que en 1959 se lanzó una cápsula con una cámara de 16 milímetros a bordo de un misil Thor, diseñado para grabar imágenes del misil, pero rápidamente los ingenieros se dieron cuenta de que el dispositivo también podría grabar imágenes de la Tierra? Este es el primer video capturado en la historia de la Tierra vista desde el espacio. Así se ve un pulpo Dumbo cambiando por completo la forma de sus tentáculos para formar un globo y verse más intimidante.
En el 2001, un submarino de la Marina de los Estados Unidos realizó una maniobra de golpe de emergencia para impresionar a los civiles a bordo. Querían que vieran la velocidad con la que el submarino llegaba a la superficie. Lamentablemente, salió a la superficie a alta velocidad directamente debajo de un barco japonés y lo cortó por la mitad, matando a 9 a bordo. Esta es una tortuga hecha con 600 kilogramos de botellas de plástico y 700 kilogramos de hierro reciclado. Está en la India y es enorme. El dragón de Komodo es la especie de lagarto más grande que existe y puede comer hasta el 80% de su peso corporal en una sola comida. Si bien se alimenta principalmente de carroña, es impresionante ver cómo devora a un ciervo de un bocado. Es realmente impresionante. Los ojos de Crocodile son una maravilla de la ingeniería. Pueden ver a su alrededor y pueden rastrear diferentes objetivos. Son retráctiles a la batalla e incluso pueden ver de noche y también tienen un tercer párpado. El programa infantil de Nickelodeon, Lazy Town, no solo se filmó en Islandia, sino que también fue uno de los programas infantiles más caros jamás realizados. Cada episodio costó casi $1 millón. Este sujeto ha lanzado más de 10.000 botellas al mar únicamente para comunicarse con extraños. Te hablo de Harold Hackett, un canadiense que metía cartas dentro de envases de vidrio y los arrojaba al océano esperando alguna respuesta. Según él, respondieron casi la mitad de los mensajes enviados. Incluso le mandaron unos cuantos recuerdos por correo, pero dejó de hacerlo debido a las múltiples quejas recibidas que lo acusaban de contaminar el lecho marino. Este es un robot programado para mantener el equilibrio y levantarse después de cada caída. Como ves, lo hace bastante bien, pero es inevitable sentirse mal por el pobre robot siendo empujado. La pregunta aquí es, ¿por qué nos sentimos así sobre un objeto? Después de que el coronel Sanders vendiera su compañía KFC, aún realizaba visitas sorpresas a los restaurantes de KFC. Si la comida lo decepcionaba, la denunciaba como maldita basura o la tiraba al suelo. En 1973, el propietario actual de KFC lo demandó por difamación después de que llamó públicamente a su salsa lodo con sabor a papel tapiz. Este tiro de baloncesto salvó cientos de vidas. El jugador de Alabama, Michael Riley, hizo un tiro de 3 puntos que hizo que el juego se prolongara unos minutos más. Mientras tanto, un tornado EF2 estaba pasando por la zona. Si hubiera fallado ese tiro, el juego hubiera terminado y cientos de fanáticos podrían haber estado en el estacionamiento cuando pasó el tornado. De hecho, en el interior del propio estadio se podía sentir el impacto. Estos son los restos de un hombre de hace 700 años, conocido como momias de sal. Son los restos de aquellos hombres que solían trabajar en las minas de sal, donde, debido a un derrumbe de rocas, quedaron atrapados. La alta salinidad del ambiente hizo que sus cuerpos quedaran conservados en perfecto estado, igual que sus ropas e incluso las pertenencias de sus bolsos. La cantidad de plástico que se encuentra en el océano es suficiente para cubrir un área del tamaño de México y que se espera que para el año 2050 haya más plástico que peces en el mar. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? En algunos países, como Japón, Corea del Sur y China, existe un fenómeno conocido como la muerte por exceso de trabajo o karoshi, en el que las personas trabajan tantas horas al día y durante tantos días seguidos que su salud se deteriora gravemente y puede llegar incluso a morir. Existe una enfermedad llamada fibrodisplasia osificante progresiva, que convierte el tejido muscular del cuerpo en hueso, literalmente convirtiendo al paciente en una estatua viviente. Esta enfermedad es extremadamente rara y afecta a 1 de cada 2 millones de personas. En la Edad Media, algunas personas creían que los gatos negros eran símbolos del diablo y estaban asociados con la brujería. Debido a esto, se creía que matar a un gato negro traía buena suerte y protección contra la magia negra. Como resultado, muchos gatos fueron perseguidos y asesinados en Europa durante esta época, lo que contribuyó a la propagación de enfermedades como la peste, ya que los gatos eran considerados depredadores naturales de las ratas que propagaban dicha enfermedad. ¡Se acabó! Si yo me voy, te llevo al infierno conmigo. Este video se conoce como la anatomía de un beso. Se trata de la primera vez que se grabó el beso francés de una pareja a través de un escáner de imágenes por resonancia magnética. El hombre con el récord del mayor rejuvenecimiento en el mundo, Brian Johnson, según sus resultados, logró rejuvenecer 5.1 años en solo 7 meses, gastando alrededor de $2 millones por año.
Brian está utilizando todos sus recursos y lo mejor de la ciencia para neutralizar el proceso de envejecimiento. En su cerebro, corazón, pulmones, ojos, riñones, cabello, piel e incluso dientes, y para lograrlo utiliza dietas especiales, muchos medicamentos, cremas, terapias láser, mucho ejercicio y un ejército de 30 médicos y especialistas de la salud. ¿Está funcionando? Pues los especialistas dicen que si bien Brian tiene 47 años, su corazón ahora tiene 47, su piel 28 y su capacidad pulmonar es la de un joven de 18 años. El aroma de toronja en las fragancias para mujeres hace que éstas se vean hasta 6 años más jóvenes a los ojos de un hombre. No se sabe muy bien la razón de ello, pero solo funciona en mujeres, ¿eh? Yeah. ¿No soportas las cosquillas? Un buen truco para evitar esta horrible sensación es sujetar las manos de la persona con tus manos. De esta manera, el cuerpo intuye dónde serán las cosquillas, eliminando la sensación casi de inmediato. Tu nariz y tus orejas jamás dejan de crecer. Es por ello que algunos ancianos las tienen bastante largas. Si se extrajera toda la grasa de un ser humano promedio, se podría producir hasta 7 barras de jabón. Este es el tren más rápido del mundo. Se llama Yamanashi Maglev y está en Japón. Solo para que te hagas una idea, recorre 1 kilómetro en solo 7 segundos o bien 1 milla en 11 segundos. Esta es una albóndiga hecha con carne de mamut. La carne fue cultivada utilizando el ADN de un mamut lanudo extinto y está en el Museo de Ciencias Nemo en Ámsterdam. Así luce el poulet, el queso más costoso del mundo. A diferencia de la mayoría de los quesos, este es elaborado con leche de una raza de burras en peligro de extinción, por lo que puede alcanzar precios cercanos a los $1000 por kilo. Las estrellas de mar no tienen cerebro, pero tienen un sistema nervioso que les permite detectar luz y oscuridad, así como sabores y olores. El récord mundial de la mayoría de hamburguesas consumidas en 10 minutos lo tiene un hombre llamado Joey Chestnut, que comió 32 hamburguesas durante ese periodo de tiempo en medio de una competencia de comida. Aunque no lo creas, la nieve no es blanca, en realidad es transparente. La luz del sol se refleja en los cristales de hielo y produce un efecto blanco. Cuando la nieve se derrite, se vuelve transparente una vez más. Estos pantalones pueden salvar la vida de cientos de motociclistas. Fueron diseñados para activarse en caso de accidente. Protegen la parte inferior del motociclista, inflándose en menos de 2 segundos. Funcionan con CO2 intercambiable y solo hay que atarlos a la motocicleta. Batla Solar Park es la granja solar más grande del mundo. Abarca un área de 5.665 hectáreas. Está ubicada en la India y este proyecto solar masivo contiene más de 10 millones de paneles solares. Hay un parásito llamado Toxoplasma gondii, que puede afectar a los humanos a través del contacto con heces de gato infectadas o carne poco cocida. Una vez dentro del cuerpo humano, el parásito puede alterar el comportamiento del huésped, haciéndolo más impulsivo y haciéndolo más irritable. Se estima que más del 30% de la población mundial se ha infectado de este parásito en algún momento de sus vidas sin darse cuenta. Según una reciente encuesta, la mayoría de las veces que las personas miran las bocas de otras personas, lo hacen mientras piensan que cómo sería besarse. La mayoría de los billonarios aseguran que el mayor secreto para obtener una fortuna se encuentra en la Biblia. El océano es tan profundo que si te hundieras hasta el fondo, la presión sería como tener 50 aviones jumbos apilados sobre ti. Así luce el cinturón de Venus, una de las criaturas más curiosas del mundo. Se trata de un animal marino relativamente común. Sin embargo, su tono casi translúcido hace que pocas personas lo hayan visto. Los ejemplares adultos adquieren una coloración azulada, mientras que los más ancianos se ponen violetas. ¿Alguna vez has visto cómo lucen los granos de sal debajo de un microscopio? La mayoría tienen más o menos este aspecto, relativamente cuadrados, con pequeñas grietas que revelan su naturaleza quebradiza. Aunque no lo creas, así luce el oído de un búho. Parece un hoyo sin fondo, lo sabemos, pero de esta manera puedes
pueden escuchar mejor a sus presas durante la noche. Además, gracias a que está cubierto de plumas, no representa ningún punto débil. ¿Sabías que Finlandia es el país que más consume café? En promedio, cada persona consume unas 4 tazas al día, lo que significa anualmente unos 13 kilogramos enteros. Mira cómo el vello corporal puede protegernos de las picadas de los mosquitos. Se sabe que en todo el mundo el animal que causa más muertes humanas es el mosquito. Así que seguramente los humanos antiguos, esos que eran muy velludos, se protegían de algunas enfermedades gracias a esta capa de protección. Este árbol sigue produciendo aceitunas a pesar de tener 4000 años de antigüedad. Te hablo por supuesto del olivo de Bowes, considerada como uno de los olivos más longevos del planeta. Así luce la escultura de madera más antigua que se ha encontrado. Se le conoce como el ídolo de Sigir y se cree que fue elaborada en Siberia durante el Mesolítico, aproximadamente en el 9000 a.C. Fue hallada en una zona repleta de vegetación y debido a su material fue todo un milagro poder conseguirla. ¿Sabías que los calamares pueden llegar a ser así de grandes? Los ejemplares de estos tamaños son realmente raros y muy pocos se han avistado, ya que viven en las zonas más profundas y recónditas del océano. La isla de Socotra, en Yemen, es conocida por sus extrañas formas de vida, incluyendo árboles con forma de paraguas y pájaros con una apariencia prehistórica. El pez más pequeño del mundo es el Paedocypris fish, que mide tan solo 7.9 milímetros de largo. Las mariposas saborean su comida con las patas. Los agujeros negros son tan densos que una cucharadita de material de un agujero negro pesaría más que todo el planeta Tierra. Las avestruces poseen los ojos más grandes de todo el reino animal terrestre. Las jirafas no tienen cuerdas vocales, por lo que emiten sonidos inaudibles para los humanos. En 1995, un hombre llamado MacArthur Weller robó 2 bancos en Pittsburgh, Estados Unidos, usando jugo de limón en su cara como disfraz porque creía que el jugo de limón lo haría invisible a las cámaras de seguridad. Fue capturado poco después gracias a las grabaciones de las cámaras.